Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Yo estoy realmente muy feliz y despierto, a pesar de que son las 6 de la mañana en Lima, donde estoy cumpliendo, me envió la Universidad de Buenos Aires para cumplir funciones institucionales. Este tema de las obligaciones universitarias. Me hubiera encantado acompañarlos directamente allí en Alicante, pero bueno, gracias a la tecnología podemos estar en comunicación. Bueno, yo quería, si les parece, comentar un poquitito esta propuesta que me han hecho para la participación en este gran encuentro y quiero muy especialmente agradecer también la invitación del Centro de Estudios Iberoamericanos, Mario Benedetti. Eh, Les quería comentar muy brevemente que la propuesta que ustedes me hicieron de hablar sobre teatro comparado, poética comparada y sobre este campo que llamamos de cartografía teatral, nos permite un poco hacer algo de historia de la teatrología en la Argentina, porque todo esto empezó allá por el año 1987, a partir de la estimulación de un gran profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, el profesor Nicolás Dorheim. Yo era un muy joven, todavía estudiante, y pude ponerme en contacto desde el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas, donde yo trabajaba en la Universidad de Buenos Aires como ayudante de segunda. Me pude poner en contacto con el Centro de Literatura Comparada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Esto es en la cordillera de los Andes. En la Argentina teníamos en ese momento dos centros de literatura comparada. Uno estaba en Buenos Aires, en la UCA, en la Universidad Católica, el Centro María Teresa Mayorana, y el otro estaba en la cordillera de los Andes, en la ciudad de Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Yo viajé especialmente en el año 87 a entrevistarme con este gran profesor, Nicolás Dorheim, lamentablemente ya fallecido, para proponerle que por favor me permitiera trabajar con él en el campo de la literatura comparada, pero aplicada específicamente a los estudios teatrales. En ese momento, la literatura comparada seguía digamos, la normativa y las coordenadas de la Asociación Internacional de la ICLA, ¿no? De la International Comparative Literature Association, que era el estudio de los fenómenos literarios en contextos internacionales y supranacionales, ¿no? Entonces, yo lo que le planteé al doctor Dorgen es, por favor, ayúdeme, yo voy a tomar ese mismo lineamiento que usted sigue con su centro en la Universidad de Cuyo, pero lo voy a llevar al campo específico de lo que a mí me apasiona, que son los estudios teatrales. Bueno, es así que empezamos en Argentina con una línea que se llama, digamos, el teatro comparado, que tiene entonces una primera versión, por llamarla así, una versión de origen, que sería la de la traspolación al campo específico de los problemas teatrales de la literatura comparada, entendida como, digamos, la definición de la Asociación Internacional. Eh, Muy pronto, mi primer trabajo, digamos, al respecto es del año 1987 y muy pronto empecé a darme cuenta de que el teatro tenía, digamos, un campo muy diferente al campo de la literatura, ¿no? Es allí que empezamos a teorizar sobre lo que llamamos filosofía del teatro, a partir de la idea del teatro como acontecimiento, ¿no? Es una idea que
se va a plantear una gran pregunta vertebradora, que es la pregunta por, digamos, qué acontece, qué existe en el mundo en tanto acontecimiento teatral, ¿no? Se trataría desde la filosofía del teatro de llevar, digamos, una definición de lo teatral que no pasaría por la idea del lenguaje, que no pasaría por la idea antropológica de, digamos, del teatro como un uso de la teatralidad, entendida como un atributo antropológico, que no pasaría por la visión sociológica, sino que pasaría por esta idea del teatro como acontecimiento. Entonces, podemos decir que conectando la visión del teatro comparado como desprendimiento de la literatura comparada hacia un campo específico de investigación, un campo específico de problemas con cuestiones teóricas, metodológicas y epistemológicas singulares digamos, por el acontecimiento teatral. Cruzado entonces con la filosofía del teatro, es que apareció una segunda versión del concepto de teatro comparado. Esto podemos poner fecha de este giro epistemológico en los estudios de teatro comparado exactamente a principios del siglo XXI. Digamos, quiero aclarar que en Argentina el teatro comparado empezó a tener cada vez una mayor institucionalización. Hoy tiene desarrollos en muchas universidades y es practicado por una gran cantidad de estudiosos. Y en el año 2001 se organiza, se funda la ATEACOM. La ATEACOM es la Asociación Argentina de Teatro Comparado y en 2001 se organiza el primer Congreso Internacional de Teatro Comparado, y es allí donde se toma como punto de partida la necesidad de cambiar la definición de nuestra disciplina teatro comparado y llevarla a otra, digamos, a otra caracterización, ¿no? A ver, en el 2001 se va a proponer, a partir de esta gran reunión de investigadores en la Universidad de Buenos Aires, que deberíamos dejar de trabajar con esa primera fase del teatro comparado y entrar en una segunda fase que ya no pondría el acento en la idea de lo nacional como punto de partida, según la definición de la Asociación Internacional, es decir, ya no partiría de la idea de lo internacional y lo supranacional, sino que trabajaría con el concepto de territorialidad, ¿no? Digamos que el teatro comparado pasaba a ser la disciplina que estudiaba los acontecimientos teatrales en contextos territoriales, interterritoriales, supraterritoriales, intraterritoriales y en procesos de, digamos, territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Es decir, desplazábamos la idea de lo nacional como punto de partida que está en el origen de la literatura comparada. Recordemos que el concepto de literatura comparada va de la mano de el origen de la noción de literaturas nacionales, ¿no? Justamente viene a complementarse y a diferenciarse del concepto de literaturas nacionales, ¿no? Entonces, la gran pregunta es ¿por qué abandonar el concepto de lo nacional, de lo internacional, de lo supranacional? Bueno, sencillamente porque nos encontrábamos con muchos casos de estudio, problemas de estudio, que no podían ser pensados desde específicamente la idea de lo nacional. Por ejemplo, aparecía un gran problema que era el de cuándo empezaban las literaturas y los teatros nacionales. Digamos, si podíamos pensar el origen del teatro nacional en el momento en que se creaba, por ejemplo, una nación,
o existía antes, ¿no? ¿Cómo hablar de lo prenacional, ¿no? O, por ejemplo, encontrábamos dentro de nuestros países una enorme complejidad intranacional, o nos encontrábamos también con problemas de cartografía, como por ejemplo, cómo pensar, no sé, a Florencio Sánchez, uruguayo, o pensar a Coppi, argentino que se va a vivir a Francia, ¿no? Muy, muy joven. Entonces, nos dimos cuenta que, digamos, el concepto de lo nacional como punto de partida era realmente muy, muy muy complejo, nos traía muchos problemas, y tomamos entonces la idea de trabajar con lo territorial. Entonces, en esta segunda fase de la disciplina teatro comparado, lo que desarrollamos fue el concepto de territorialidad. Em, lo voy a formular muy brevemente, pero me gustaría decir que hace 2 años en Barcelona publicamos justamente con Editorial Gedisa un volumen todo dedicado a este tema que se llama justamente Teatro y Territorialidad. eh, Perspectivas de filosofía del teatro y teatro comparado. Bueno, muy brevemente quería explicar entonces cómo empieza a funcionar el teatro comparado en esta segunda fase epistemológica, ¿no? Donde las condiciones de producción de conocimiento y de validación de conocimiento cambian. Em, Le vamos a llamar territorialidad a un concepto que tomamos de la geografía humana, que consistiría en la encrucijada geográfico, histórico, cultural, subjetiva, en la que se producen los acontecimientos teatrales. Fíjense que se trataría de una encrucijada compleja, porque la idea de territorialidad implicaría no solamente la materialidad geográfica, como en los estudios tradicionales de la geografía, digamos, un punto en la Tierra, digamos, y en la materialidad de la Tierra, sino también implicaría dimensiones humanas vinculadas a el estado histórico de ese territorio, la cultura presente en ese territorio y, por supuesto, la relación subjetiva con el territorio, ¿no? Eh, para, para que ustedes me entiendan, seguimos en este sentido a los grandes geógrafos de la geografía humana, ¿no? Es decir, que el concepto de territorialidad no sería un concepto metafórico, sino un concepto vinculado a, como dice Ansi Passi, como, digamos, vinculado a cuestiones geográficas muy, muy precisas que involucran la dimensión de la Tierra. Nosotros sabemos que ahora también está Google Earth y está la nube, pero la Tierra no ha desaparecido. Y muy especialmente en los estudios de filosofía del teatro, digamos, el concepto de territorialidad es fundamental, es absolutamente orgánico respecto del acontecimiento teatral, por una sencilla razón, y es que el teatro sería la única de las prácticas artísticas que no puede desterritorializarse. Es decir, en el acontecimiento teatral, todo lo que acontece, acontece, digamos, en condiciones de territorialidad. Cualquier elemento de desterritorialización poética teatral se da, digamos, en condiciones de territorialidad porque el teatro, digamos, territorializa por el convivio, territorializa por la reunión de los cuerpos presentes en el espacio físico y por los cuerpos, es decir, el cuerpo como parte y proyección del espacio físico en reunión en el espacio físico, ¿no? Como diría, digamos, parafraseando a Jorge Luis Borges, nosotros no solo estamos en el espacio físico, sino que somos el espacio físico, ¿no? En la dimensión, aurática de nuestros cuerpos. Entonces,
Volviendo a la idea de esta encrucijada de la territorialidad, tendría una dimensión material, la idea de territorio, tendría una dimensión histórica. Yo, por ejemplo, estoy en este momento en la ciudad de Lima. em, Podría decir que hay una materialidad geográfica del punto donde yo me encuentro en este momento, que es muy diferente a si yo estuviera, por ejemplo, en Buenos Aires, pero también habría una dimensión histórica de ese territorio, que sería, digamos, la diferencia, no sé, entre la Lima del siglo XVIII o del siglo XIX y la Lima actual, que estoy observando como una gran metrópoli, digamos, en este siglo XXI, ¿no? Por otro lado, estaría una dimensión cultural que tiene que ver con, y digamos, diferentes formas de habitabilidad del mundo, diferentes cosmovisiones en la manera de relacionarse, habitar y construir el mundo. Y finalmente entraría una dimensión subjetiva que nosotros no tenemos que perder de vista en la geografía humana, que tendría que ver justamente con la forma en que el sujeto construye su relación con el territorio. Si ustedes me permiten un ejemplo personal, yo, por ejemplo, me relacioné desde muy joven con el territorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en Buenos Aires, y por supuesto mi relación subjetiva con ese territorio fue muy diferente el primer día que yo pisé o traspasé el umbral del edificio, a cuando ya estaba, digamos, cursando como estudiante avesado, o cuando gané mi primer concurso en la universidad como investigador ayudante de segunda en el Instituto de Literatura Argentina, o cuando me recibí, o cuando empecé a dar clase, o incluso creo que esto lo vamos a entender muy claramente, la relación anterior a la pandemia, la relación con ese espacio durante la pandemia en el que no podíamos entrar y la relación con ese espacio después de la pandemia. En una palabra, el concepto de territorio entonces tendría una dimensión material, una dimensión histórica, una dimensión cultural y una dimensión subjetiva entretejidas, interrelacionadas. Si nosotros seguimos este concepto de territorialidad para pensar la complejidad de los acontecimientos teatrales, nosotros podemos desplegar una cantidad de disciplinas que estamos trabajando, como por ejemplo la de la geografía del teatro, la de la geopoética, la geocrítica, la cartografía teatral, es decir, esta perspectiva geográfica humana aplicada a los acontecimientos teatrales a través del teatro comparado nos da digamos, una enorme productividad en cuanto a los desarrollos teatrológicos. Entonces, volviendo al teatro comparado, en esta segunda fase, eh, hablaríamos de fenómenos interterritoriales cuando se establecen relaciones entre un territorio y otros territorios. Hablaríamos de fenómenos supraterritoriales cuando lo que nos preocupa no puede ser pensado en términos territoriales, ¿no? Fíjense que en este sentido, la interterritorialidad y la supraterritorialidad seguimos de cerca las propuestas de la Asociación Internacional de Literatura Comparada y los orígenes teóricos de la literatura comparada. Pero agregamos el concepto de intraterritorialidad, que serían los territorios adentro de un territorio, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me permiten un ejemplo muy sencillo, en una sala teatral, si nosotros tenemos 5 personas arriba del escenario, una persona manejando la técnica y 100 espectadores en la sala, nosotros podemos hablar de una
en ese territorio, el territorio de una función teatral en una sala teatral, podríamos hablar de una intraterritorialidad riquísima. ¿Eh? Y esto, por supuesto, podemos aplicarlo también a nuestros países, por ejemplo. La Argentina no tiene un territorio nacional teatral, sino que tiene, digamos, teatros argentinos con una enorme diversidad en imaginarios, en formas de producción, en relaciones con las tradiciones, en relaciones con el pasado teatral. Eh, entonces, nosotros le llamaríamos intraterritorialidad al estudio de los territorios adentro de, digamos, del mismo territorio, ¿no? Eh, Estamos siguiendo en este sentido el gran digamos, la gran indicación del maestro Claudio Guillén, cuando Claudio Guillén habla de inteligir la multiplicidad, ¿no? La necesidad de inteligir la multiplicidad. Y una de las cosas que hacemos, por ejemplo, cuando hablamos de intraterritorialidad, no es solo reconocer los teatros argentinos, por ejemplo, sino también trabajar en esta dimensión de la riqueza interna del acontecimiento teatral a partir de las y los espectadores o de las intraterritorialidades respecto, por ejemplo, de los artistas que integran un equipo o de la relación con los técnicos, ¿no? Bueno, y finalmente, y esto creo que es algo muy hermoso de esta propuesta de los territorios, es el concepto de el territorio como algo dinámico, como algo en permanente metamorfosis, ¿no? Nosotros hablamos en este caso de el territorio como proceso de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento que acabo de regresar a Lima después de la pandemia. Mi última visita a Lima había sido en noviembre del 2019. Yo puedo decir que estoy en un proceso, digamos, de desterritorialización de mi territorio habitual, que es la ciudad de Buenos Aires, y de reterritorialización con Lima, ¿no? Y va a ser muy interesante justamente en el regreso cuando vuelva, bueno, cargado de libros y de convenios y de, digamos, cómo voy a reterritorializarme en mi vínculo con la Universidad de Buenos Aires y con el Instituto de Artes del Espectáculo a partir justamente de esta experiencia de reterritorialización en Lima, ¿no? Entonces, digamos, para decirlo claramente, estaríamos formulando en síntesis 5 grandes preguntas a los estudios teatrales y al acontecimiento teatral. La primera pregunta sería la pregunta por el mapa del territorio, ¿no? Por favor, describime tu territorio. Contame cómo es tu territorio. Observa, por favor, tu territorio. Conoce tu territorio y brindame información sobre ese territorio. En segundo lugar, la pregunta interterritorial, que sería, desde este territorio, ¿cómo este territorio se conecta con otros territorios? ¿No? Eh, Siempre pienso en ese texto tan hermoso de Paul Vidal de la Blache, donde dice, ningún punto de la Tierra está desconectado del resto de la Tierra, ¿no? Vidal de la Blache, uno de los fundadores de la geografía humana, ¿no? En tercer lugar, la tercera pregunta sería, ¿qué podrías pensar en tu territorio que no sea posible pensar territorialmente? Es decir, ¿qué observás? Entonces, la cuarta pregunta tendría que ver con la intraterritorialidad, que sería, digamos, cuántos territorios diversos hay dentro de este territorio, ¿no? Si ustedes me permiten un ejemplo que a mí me conmueve mucho en la Universidad de Buenos Aires,
para hablar justamente de esta intraterritorialidad, ¿no? El instituto que yo dirijo, somos muchas personas, seremos más o menos unos 150 investigadores de CONICET, de UASIT, bueno, de los distintos programas institucionales, eh, y tenemos personas de distintas generaciones, con muy diferentes cosmovisiones, con formas de pensar los estudios de las artes de manera muy diferentes. Es decir, el territorio del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA es de una intraterritorialidad riquísima realmente. Y nosotros tenemos que poder nombrar esa intraterritorialidad y respetar además esa diversidad intraterritorial. Em, si, si ustedes se fijan, por ejemplo, una de las, justamente de las cosas que ha cambiado en la Universidad de Buenos Aires es esta dimensión de tener conciencia de la riqueza interna de los territorios, ¿no? Bueno, y la quinta pregunta sería, por favor, em, comentame el dinamismo del territorio. Es decir, explícame, por favor, cómo el territorio está sometido, digamos, a procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, ¿no? Un ejemplo que me gustaría desarrollar muy brevemente es que yo tengo la sensación de que no conocemos nuestros territorios, ¿no? Que necesitamos detenernos a observarlos y a comprenderlos, a complejizar esos territorios. Y me pasó en ese sentido, llevado por esta experiencia de conocer el territorio, una gran sorpresa, que es que ustedes saben que el Instituto de Artes del Espectáculo le llamamos doctor Raúl Héctor Castañino, en nombre de una de las grandes eminencias de la teatrología argentina, el doctor Castañino. Pero ¿por qué se le pone ese nombre? Porque se consideraba que él era el primer tesista doctoral de la UBA que había hecho una tesis sobre teatro argentino, ¿no? En homenaje a esa tesis del año 1942 y al amor de Castañino por la historia del teatro argentino, se le puso el nombre al instituto. Ahora, yo pienso de golpe, ¿será el primero realmente? Es decir, acepto que sea el primero porque hay una tradición que así lo dice. Ahora, ¿será realmente el primero? Bueno, me fui a ver el repositorio de las tesis, desde los orígenes mismos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1896, y me encontré con cosas increíbles. Por ejemplo, tesis doctorales de 40 páginas, escritas a mano, sobre temas rarísimos, y de pronto descubro un tesoro, y es que en el año 1913, el mismo año en el que Ricardo Rojas funda la primer cátedra de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, luego de un proceso de resistencia tremendo, eh, ese mismo año se publica y se defiende la primer tesis doctoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA sobre teatro argentino. Se llama Dramaturgia Argentina y está escrita por una mujer, María Velasco y Arias, 30 años antes de la tesis del doctor Castañino. Y lo más sorprendente, es una española. María Velasco y Arias es una española que llega a Santa Fe, a la provincia de Santa Fe, a finales del siglo XIX, muy chiquitita, y algo más sorprendente todavía, es una teatrera, es una mujer de teatro, defendiendo una tesis doctoral sobre teatro argentino en, digamos, en un territorio de varones, porque las mujeres eran
contadas con los dedos de la mano en la Universidad de Buenos Aires en este momento, ¿no? Pero además de eso, es una teatróloga de vanguardia, porque a diferencia de Ricardo Rojas, que dice muy claramente en su discurso inaugural de la Cátedra de Literatura Argentina, dice, no me voy a dedicar a autores vivos, solamente voy a trabajar con autores muertos, siguiendo una concesión del positivismo en los estudios literarios, que exigía esta cosa de la distancia, de no poder hablar, digamos, de lo cercano, de lo inmediato. Bueno, María Velasco y Arias estudia autores vivos, eh, hace historia del presente, estudia el teatro argentino, el teatro de Buenos Aires, en su dimensión absolutamente coetánea, ¿no? Entonces, digamos, fíjense, yo podría haber dicho, bueno, no me interesa mi territorio, conocer mi territorio. Y de pronto digo, no, no, tengo que conocer qué pasó acá antes y descubro de pronto a esta mujer que nosotros la estamos homenajeando ahora a través de una serie de trabajos del Instituto de Artes del Espectáculo. Y voy a decir algo terrible, y es que si seguimos la lógica de que el nombre del instituto debería ser el del primero que hizo una tesis doctoral sobre teatro argentino, hay que cambiarle el nombre del instituto. El instituto tendría que llamarse María Velasco y Arias, ¿no? Entonces, para volver sobre la idea de territorialidad, que es esta segunda fase del teatro comparado, yo quería agregar, y voy a ir sintetizando por una cuestión de que ya pasa mucho el tiempo, decir que la territorialidad es un concepto mucho más complejo que el de territorialismo, que sería justamente el de usos políticos de la idea de territorio. Nosotros podemos hablar de, no sé, localismo, regionalismo, nacionalismo, globalismo, cosmopolitismo. En todos los ismos territoriales siempre hay una voluntad de cristalización, de simplificación, de anulación de las complejidades, ¿no? Nosotros, por el contrario, lo que decimos es, tenemos que armar un espesor de mapas, tenemos que armar una suerte de mapas superpuestos, de muchas capas, dando cuenta de ese espesor de complejidad de los territorios. Por otro lado, decir que el concepto de territorialidad, a diferencia del concepto de nación y de literatura nacional, del que partía la literatura comparada, nos sirve enormemente porque es un concepto desplazable, es un concepto traslaticio de acuerdo a los recortes que nosotros queramos hacer, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del territorio de una sala teatral, del territorio de una función específica dentro de esa sala teatral. Podemos hablar del territorio de una cuadra o podemos hablar del territorio de una ciudad, de una región, de un continente, ¿no? Es decir, que la idea de territorialidad no estaría afectada por las limitaciones que implicaría el discurso de constitución de las naciones, lo prenacional, lo postnacional, etcétera. Bueno, y tiene además una ventaja muy, muy hermosa esta idea del teatro comparado como práctica de los estudios de territorialidad, y es que puede ser llevado a otros campos disciplinarios, como por ejemplo, está inscrito en el título de mi conferencia, la idea de poética comparada, que sería el estudio de la poética teatral en cuestiones, digamos, territoriales, intraterritoriales, supraterritoriales, interterritoriales y en procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización.
piensen que esto también puede ser llevado, por ejemplo, a una historia eh, comparada, ¿no? Digamos, nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando ahora una historia comparada de las y los espectadores en Buenos Aires en el periodo 1901-1914, digamos, siguiendo, llevando, digamos, al plano de la historia los saberes del teatro comparado, de la cartografía teatral, de lo que llamaríamos geografía del teatro y de la poética comparada. Em, brevemente, por ejemplo, nos permite distinguir el concepto de micropoética, que sería el estudio de lo que en filosofía analítica llamamos individuos, ¿no? Individuos textuales, individuos de acontecimiento, macropoéticas, que sería historia de conjuntos, y finalmente poéticas abstractas, entendidas como grandes construcciones teóricas eh, ya independizadas del estudio de los casos, ¿no? Para dar un ejemplo muy breve, no sé, la micropoética sería, por ejemplo, el estudio del Filoctetes de Sófocles a partir de un individuo textual, por ejemplo, determinada fijación del texto o determinada puesta en escena, pero no solo la puesta, sino la función, ¿no? Ustedes saben, cada función teatral es diferente. La macropoética sería el estudio de las, digamos, de conjuntos por el cual, por ejemplo, no sé, yo podría establecer un conjunto de individuos que serían la función de anoche, la función de la otra semana, o la relación de este Filoctetes con las otras tragedias de Sófocles. Y finalmente, una poética abstracta, que sería la pregunta por una teoría consistente, autonomizada de los casos, por ejemplo, del concepto de tragedia, ¿no? Em, entonces, para, para cerrar, yo quería, y por supuesto, agradecer enormemente, decir que la territorialidad atraviesa todos estos planos, ¿no? Cuando nosotros analizamos un acontecimiento teatral, la territorialidad atraviesa el plano de lo micro, el plano de lo macro, el plano de lo abstracto, eh, y por otro lado atraviesa cada una de las dimensiones del acontecimiento, ¿no? En, en el estudio que está publicado en el libro Teatro y Territorialidad, yo trabajo un ejemplo que es el caso de Terrenal, de Mauricio Cartún, de ver justamente cómo se inscribe la dimensión territorial en las condiciones de producción, en la poética, en los imaginarios. Ustedes saben que Terrenal es una eisegesis del el mito de Abel y Caín, ¿no? Entonces, bueno, trabajo una cantidad de líneas, digamos, por las que la poética de Terrenal puede ser abordada en términos de análisis, digamos, geocrítico o geopoético o de geografía del teatro a partir de la idea de territorialidad. Bueno, si a ustedes les parece, yo voy a detenerme aquí, porque si hay algo a lo que aspiraría es a que discutamos, que dialoguemos, y si hay alguna pregunta, alguna observación, y muy especialmente a poner en práctica esto que yo llamaría un pensamiento cartografiado, ¿no? Yo siento que estamos en una fase de la teatrología por la cual no estamos estudiando todos lo mismo. Eh, digamos, hay teatrólogas y teatrólogos en todo el mundo y no estamos estudiando los mismos problemas. Hay hay una clara voluntad territorial de división del trabajo, ¿no? Y yo lo confrontaría con cuando yo empecé, allá por los años 80, donde existía la voluntad de una lengua común, de responder las mismas preguntas con, digamos, con los mismos términos, ¿no? En una suerte de búsqueda de lengua universal dentro de la teatrología,
Pero considero que hoy realmente este fenómeno que se ha generado es el de una destotalización. Estamos produciendo pensamientos teatrológicos territorializados y por supuesto el paso que continúa es este que estamos dando, que sería el del diálogo de pensamientos territorializados, este diálogo de cartografías, ¿no? Em, bueno, Beatriz, Biel, hasta acá. Muchísimas gracias, Jorge. Si quieres, vamos a hacer como un cambio de escenario. Nos pasamos Biel y yo enfrente para que nos puedas ver y pasamos el micrófono para ¿Cómo las no? preguntas y abrimos un poquito la luz también, si queréis, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Jorge, mientras se animan a preguntar, ¿me oyes bien desde ahí? Porque nos hemos Sí. ido del micrófono. Bueno, Perfecto. estás también ahora trabajando esta cuestión del teatro online, ¿no? Y Sí. llevas a cabo también algún proyecto. ¿Cómo relacionas todo este trabajo de la territorialidad con esta cuestión de estas nuevas fórmulas de teatro online? Estamos trabajando, digamos, una distinción que tiene que ver con esta idea de artes Ay, conviviales. espera un momentito, Jorge, que se ha cortado un momentito. ¿Ahora? ¿Escuchas ahora? Él sí Sí. que nos oye a nosotros, pero nosotros a él no. No sabemos qué ha pasado. ¿Hay algo que hayamos desconectado? Yo creo que no. Es que el portátil no hay que tocarlo porque está cogido con... Ah, Es que el micro es este. pero como el micro es este, no nos oye. Claro, pero es que a lo mejor, como hicimos otras veces que se iban pasando por aquí con las preguntas. Por eso te preguntaba yo si el micrófono funcionaba. Pero es que al que no se le oye es a él. Claro, porque se habrá desconectado. A ver. Es que es tan complicadito. ¿Puedes hablar? A ver, Sí. Ahora, ¿Cómo no? vale, perfecto. Ahí está. Ya está. Buenísimo. Vale, ya podemos oírte. Bueno, nosotros estamos trabajando una noción que proviene de la... Ahí está. Ya está. Enciende este y apagamos. Es que ese no funcionaba. Está bien. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Está bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Estamos trabajando una noción que viene de la filosofía del teatro, que es la de convivio, tecnovivio y liminalidad, ¿no? Zonas liminales entre convivio y tecnovivio. Hacemos en ese sentido una distinción entre lo que llamamos las artes, digamos, irrenunciablemente conviviales, las artes irrenunciablemente tecnoviviales, y las artes de cruce, de umbralidad, de pasaje, de convivencia entre las prácticas conviviales y las prácticas tecnoviviales, ¿no? Y bueno, por supuesto, el trabajo con la territorialidad en relación a cada una de estas áreas de trabajo es diferente, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, llevamos el tema de la territorialidad al cine, vamos a encontrarnos que sería un arte tecnovivial, digamos, irrenunciablemente tecnovivial. eh, este, Vamos a encontrarnos con un tipo de problemática muy diferente a la de, por ejemplo, el estudio, supongamos, de un acontecimiento teatral en territorio, que implicaría, digamos, otra forma de pensar lo territorial, ¿no? Lo cierto es que lo territorial nunca desaparece. Es decir,
lo territorial se reformula, digamos, asume otras dinámicas, pero, digamos, no tenemos forma de evitar la territorialidad, fundamentalmente porque la territorialidad aparece, como decíamos antes, en la relación con el espacio físico y en la relación con los cuerpos, ¿no? Es un poco lo que dice tan bellamente Jorge Luis Borges en un cuento muy hermoso. Un segundo, lo quiero leer porque no lo quiero decir mal. Lo tengo acá. Borges tiene un cuento en el libro El Aleph, que seguramente lo conocen. Es un cuento donde Borges trabaja la idea de teatro, ¿no? Averroes está tratando, digamos, de comentar la poética de Aristóteles, ¿no? Y se encuentra con que hay dos palabras eh, que no conoce y que por lo tanto no puede comentar, que son la palabra tragedia y la palabra comedia, ¿no? Bueno, Borges en este cuento prácticamente propone una teoría del teatro, ¿no? Del teatro como acontecimiento. Y en un momento dice algo muy hermoso, que dice que Abul Qasim, que es alguien que ha estado viajando por China, vio un acontecimiento teatral y se lo está contando a Averroes y por supuesto Averroes no lo entiende, ¿no? No puede entender que es esa, si me permiten lo voy a leer, es bellísimo realmente. Dice, una tarde los mercaderes musulmanes de Sincalán me condujeron a una casa de madera pintada en la que vivían muchas personas. No se puede contar cómo era esa casa, que más bien era un solo cuarto, con filas de alacenas o de balcones, unas encima de otras. En esas cavidades había gente que comía y bebía, y asimismo en el suelo, y asimismo en una terraza. Las personas de esa terraza tocaban el tambor y el laúd, salvo unos 15 o 20 con máscaras de color carmesí, que rezaban, cantaban y dialogaban. Padecían prisiones y nadie veía la cárcel. Cabalgaban, pero no se percibía el caballo. Combatían, pero las espadas eran de caña. Morían y después estaban de pie. Y el cuento le da la palabra a uno de los comensales, Farach, dice, los actos de los locos exceden las previsiones del hombre cuerdo, dice Farach. Y Abul Qasim le contesta, no estaban locos, estaban figurando, me dijo un mercader, una historia, ¿no? Borges habla del principio del teatro. Y en un momento hay un párrafo vinculado a la territorialidad. Fíjense qué belleza esto que dice. Dice que le piden a Abul Qasim que cuente algo maravilloso de su viaje y él va a hablar del teatro, ¿no? Pero dice, le exigían maravillas y la maravilla es acaso incomunicable. Dice, la luna de Bengala no es igual a la luna de Yemen, pero se deja de escribir con las mismas voces. Dice. Fíjense qué cosa tan interesante, ¿no? La luna es la misma, pero cambia de acuerdo al territorio desde donde se la mira. Nosotros podríamos decir que, digamos, de alguna manera precursora, Borges está proponiendo esta bellísima imagen de la luna, no como una imagen territorial, sino desterritorializada, ¿no? Nosotros podríamos decir que la imagen que se transmite por la web es la misma, pero no es la misma según el territorio desde el que se la mira, ¿no? Entonces, podemos llevar la problemática de los territorios a el pensamiento de la singularidad de las artes conviviales, dentro de las cuales estaría el acontecimiento ancestral del teatro, que sigue vivo, por lo menos en Buenos Aires, después de la pandemia, el teatro estalló. Ustedes saben que
mi trabajo como subdirector del Teatro Nacional Cervantes me permite, digamos, tener mucho contacto con esa sala, donde está la Sala María Guerrero. Es un teatro de más de 100 años, ¿no? Que tiene 746 localidades, y desde que terminó la pandemia en Buenos Aires, esa sala está llena todas las noches, ¿no? Es decir, que la vitalidad de las artes conviviales es enorme, digamos, y su relación con la territorialidad es muy diferente a cómo se relacionan las artes tecnoviviales o las artes liminales con el concepto de territorio. Pero lo interesante es que la dimensión territorial nunca desaparece. No podemos hablar de desterritorialización en la web, sino, digamos, de prácticas de la web vinculadas también a la territorialidad. Hola. ¿Sí? Jorge, ¿la oyes desde aquí, en el micrófono que está hablando? Perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, quería agradecer la intervención del doctor Dubati y de toda la universidad y por los medios que permiten. Y quería preguntar, aprovechar, si habría posibilidad como de hacer una... Yo estoy, bueno, no se ve en la cámara, pero estoy muy atrás. Si habría posibilidad de establecer una comparativa o una relación entre la noción de situación, de situacionalidad y territorialidad, tomando en cuenta el aspecto temporal, digamos. Está muy bueno, está muy bueno. Yo creo que sí, sí, sí. El tema es que, digamos, podemos conectar esas dos nociones, pero al mismo tiempo cada una de ellas tendría como su propia lógica, ¿no? Tiene su propio campo epistemológico, ¿no? Y desde mi punto de vista, lo que tiene el concepto de territorialidad, siempre que lo pensemos desde la geografía humana, es que va a volver a insistir en este plano en el que, digamos, que es tan orgánico, digamos, con la idea de teatro, justamente, ¿no? Digamos que es esta idea del espacio físico, la idea de los cuerpos en el espacio físico, la conexión de los cuerpos con el espacio físico, o sea, los cuerpos entendidos como parte y como proyección del espacio físico, ¿no? Que mi sensación es que hay ciertas nociones que ponen entre paréntesis esa dimensión. Y lo que nosotros estaríamos proponiendo justamente es que tenemos que volver a pensar estas cuestiones. Que por supuesto esto está, digamos, inscripto en una relectura de los teóricos que nos precedieron, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la idea de mapa conceptual de la que habla Frederick Jameson, por ejemplo, ¿no? Y de la relación de los territorios con los mapas conceptuales, ¿no? O pienso, por ejemplo, en un artículo tardío de Foucault, donde dice vivimos en una era cartográfica, ¿no? Es decir, una era marcada por no solo la percepción, sino la conexión con los territorios, ¿no? Entonces, yo diría que sí, es muy interesante lo que estás proponiendo, ¿no? El uso, por ejemplo, se utiliza mucho la palabra en el caso, por ejemplo, del teatro situado, ¿no? O de los discursos situados. Ahora, yo creo que es importante volver justamente a esta idea de la tierra, ¿no?
a esta idea que está en la geografía, que diferenciaría, por ejemplo, el concepto de territorio del uso del leuciano, ¿no? Como dice Ansi Passi, ¿no? Ansi Passi, gran geógrafo, que dice, podemos hablar de territorios en términos literales o en términos metafóricos, ¿no? Lo que estaríamos nosotros proponiendo, justamente porque creemos que está orgánicamente relacionado con el acontecimiento teatral, es usos literales de la idea de territorio, ¿no? Bueno, y ahí entran variables epistemológicas diferentes con la idea de situación, ¿no? Jorge, creo que más o menos, de momento no hay ninguna pregunta. También es cierto, y pongo un antecedente, aunque ahí son las 7 de la mañana, aquí ya son las 2 casi media, que ya mucha gente ya pensamos con el estómago y es la hora de comer. Muchísimas gracias por... No, a ustedes. Sentimos mucho que no hayas podido estar aquí entre nosotros. Como, qué pena. Como Beatriz y yo intentamos desde Navidad acá, con frecuentes con WhatsApp y con correos, intentando que fuera posible, no ha sido posible. Creo que no hay ninguna pregunta más. Entonces, sí. Muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Yo te había traído esto, que no sé si te acuerdas de esto. Sí. Esto es quizás el principio de todo. Allá. Sí, tal cual. 94, y a partir de ahí todo el camino que has recorrido hasta aquí, poniendo foco sobre lo que es las posibilidades del teatro comparado. Muchas gracias por tu exposición y quieres decir unas palabras últimas antes de despedir la conexión. Yo nada más agradecer, por supuesto, y esta posibilidad de hacer un diálogo de cartografías y muy especialmente invitarlas e invitarlos a que vengan a Buenos Aires y a ver teatro en Buenos Aires y, por supuesto, a hacer justamente, a desterritorializarse de Europa y reterritorializarse en, ¿cómo se llama?, en Argentina y en Buenos Aires, y por supuesto pongo a disposición lo que necesiten del Instituto de Artes del Espectáculo, y desde ya me voy a estar muy honrado de guiarlos, hacerles una guiada por el Teatro Nacional Cervantes. Es un teatro muy bello, realmente. Nos acaba de dar la AMITE, la Asociación Española de Amigos de los Teatros Históricos de España, le acaba de dar un premio especial, el Gregorio Arcos, al Cervantes por el mantenimiento, por la belleza de la sala, así que estamos muy orgullosos de ese premio, así que las y los esperamos en Buenos Aires, en el Instituto de Artes del Espectáculo y en el Cervantes. Vamos a ver si cogemos tu propuesta y a ver si vamos a estudiar si de aquí a 3 años, que toca el próximo simposio, lo podemos hacer en Buenos Aires. Bueno, sí, yo no sé si ustedes quieren, pero yo estaría dispuesto. Yo acabo de renovar el concurso de director del Instituto de Artes del Espectáculo por 4 años más, así que dentro de 3 años estaríamos en vigencia institucional. Pues muchísimas gracias por tu exposición, gracias por tu atención a lo largo de todos estos meses, gracias a Beatriz y al Centro Mario Benedetti, el Centro Internacional de Estudios Literarios Mario Benedetti, vamos. Muchísimas gracias por hacer posible todo esto y que espero que puedas descansar lo que queda del día. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy amable.